Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado generando mucho revuelo entre los fans y que sinceramente, a mí también me tiene muy intrigado. Hoy vamos a desglosar esa pregunta que muchos se hacen: ¿Kerem se siente más cómodo hablando con Ande en las grabaciones? Y cuando digo más cómodo, no me refiero solo a la dinámica profesional, sino a esa conexión especial, esa chispa que a veces se percibe en la pantalla y fuera de ella. Como saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas, especialmente por su increíble química en Sen Kalkam. Han conquistado corazones alrededor del mundo, y es natural que sus seguidores se pregunten sobre la naturaleza de su relación y cómo ésta influye en su trabajo juntos. ¿Es solo profesionalismo, una amistad sólida, o hay algo más que se trasluce en sus interacciones en el set? Vamos a intentar responder a esto analizando diferentes aspectos. Antes de que nos lancemos de lleno, si eres nuevo por aquí y te encantan las historias, los análisis y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Dale al botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos. Y si ya eres parte de nuestra comunidad, gracias por estar aquí. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a empezar desgranando esta interesante cuestión. Cuando hablamos de comodidad en un set de grabación, especialmente entre dos actores principales que comparten tantas escenas íntimas y emocionalmente cargadas, hay varios factores a considerar. Por un lado, está la profesionalidad. Ambos son actores experimentados y saben cómo crear una conexión creíble para la pantalla, independientemente de su relación personal. Pero, ¿hay algo que vaya más allá de lo meramente profesional? Si echamos la vista atrás a las entrevistas, a las fotos detrás de cámaras y a las anécdotas que han compartido, podemos notar ciertos patrones. Se les ve a menudo riendo juntos, bromeando, e incluso dándose pequeños gestos de apoyo. Esto en sí mismo ya indica un nivel de comodidad y buena relación. Sin embargo, la pregunta clave es si esa comodidad se traduce en que Kerem hable más fluidamente, de forma más natural, cuando está interactuando con Hande en comparación con otras personas en el set. Pensemos en la química en pantalla. La química entre dos actores no se trata solo de guión, sino de una conexión subyacente que permite que las emociones fluyan de manera auténtica. Si Kerem se siente cómodo con Hande, es probable que esto se refleje en su actuación. Las miradas, los tonos de voz, la forma en que se mueven uno alrededor del otro, todo puede ser más orgánico. Y honestamente, eso es lo que los fans adoramos ver. Esa sensación de que lo que vemos en pantalla es genuino. Hemos visto muchos vídeos y fotos de los dos compartiendo momentos en el set. A menudo se les ve en pausas, charlando, compartiendo comida, o simplemente relajándose entre escenas. La forma en que se interactúan en estos momentos puede decir mucho. ¿Parecen tensos, forzados, o se les ve relajados y a gusto? En la mayoría de los casos, la imagen que proyectan es de una gran camaradería y un disfrute mutuo de su tiempo juntos. Los fans más observadores han notado cómo Kerem, en entrevistas o en publicaciones en redes sociales, a menudo menciona a Hande con un cariño especial. No es solo mencionar a su CEO protagonista, sino que a veces añade un toque personal, un recuerdo divertido, o una palabra de admiración que va más allá de lo estrictamente profesional. Esto podría interpretarse como una señal de que Kerem valora su relación y se siente a gusto compartiendo esas experiencias. Además, consideremos la presión de trabajar en una producción tan exitosa y con tanta exposición mediática. Tener un compañero con el que te entiendes bien, con el que puedes compartir las cargas, las alegrías y las frustraciones del día a día, es fundamental. Si Kerem siente que puede ser el mismo, que puede hablar abiertamente con Hande sobre su trabajo, sus dudas o incluso sus bromas, esto sin duda crea un ambiente de grabación mucho más agradable y productivo para él. Y es que, seamos sinceros, el mundo de la actuación puede ser agotador. Largas horas, escenas emocionalmente intensas, la necesidad de estar siempre en personaje. Tener a alguien en el set que te entienda, que comparta tus mismos desafíos y que te haga reír cuando más lo necesitas, es un tesoro. La forma en que Kerem ha hablado de la importancia del equipo y de sus compañeros, y cómo a menudo destaca a Hande dentro de ese equipo, sugiere que hay una conexión especial que va más allá de las cámaras. Por otro lado, es importante recordar que ambos son profesionales consumados. Han trabajado en otras producciones, han tenido otros compa.
ñeros de elenco y saben cómo hacer su trabajo de manera excepcional. Por lo tanto, la pregunta no es si Kerem necesita sentirse cómodo con Ande para actuar bien, sino si esa comodidad contribuye a que su trabajo juntos sea aún más fluido y exitoso. Y por lo que hemos visto y oído, la respuesta parece ser un rotundo sí. Las entrevistas conjuntas también son un punto de referencia interesante. Cuando están juntos en una entrevista, a menudo se nota una dinámica de ida y vuelta muy natural. Se interrumpen amablemente, se apoyan en las respuestas y se ríen de los mismos chistes. Kerem a veces parece más relajado, más espontáneo, cuando Ande está presente en la conversación. No es que se retraiga con otros, sino que con Ande hay una familiaridad que permite una mayor libertad de expresión. Podríamos decir que la comodidad se manifiesta en la naturalidad de las interacciones. Cuando alguien se siente cómodo, no tiene que pensar demasiado en lo que dice o cómo lo dice. Las palabras fluyen, las bromas surgen espontáneamente y la comunicación es directa y sin pretensiones. Si observamos a Kerem en sus interacciones con Ande, tanto en el set como en eventos públicos o entrevistas, vemos esa fluidez. Hay una confianza mutua que se percibe. Además, piensen en la cantidad de tiempo que pasan juntos. Durante las grabaciones de una telenovela, los actores principales pasan más tiempo juntos que con sus propias familias. Se convierten en una especie de familia laboral. Y dentro de esa dinámica, es natural que se desarrollen amistades y que las personas encuentren a aquellos con quienes se sienten más a gusto para compartir ese tiempo. Hemos analizado sus gestos, sus palabras, la química en pantalla y las dinámicas observadas en el set. Y la conclusión a la que llegamos es que sí, parece haber una comodidad significativa y visible entre Kerem y Ande en las grabaciones. Esta comodidad no solo se traduce en una actuación más auténtica y una química arrolladora en pantalla, sino también en un ambiente de trabajo más agradable y productivo para ambos. En resumen, hemos explorado la pregunta de si Kerem se siente más cómodo hablando con Ande en las grabaciones. Hemos considerado la profesionalidad, la química en pantalla, las interacciones en el set y las declaraciones de ambos. Y la evidencia sugiere fuertemente que sí, Kerem parece disfrutar de una gran comodidad y conexión con Ande, lo que contribuye enormemente al éxito de su colaboración. Esa chispa que vemos en pantalla no es solo actuación, sino también el reflejo de una relación de trabajo y, muy probablemente, de una amistad sólida y sincera. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya resultado interesante y que hayamos podido arrojar un poco de luz sobre esta cuestión tan comentada. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con nuestras conclusiones? ¿Han notado algo en particular en sus interacciones? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de despedirnos, si han disfrutado de este vídeo, por favor, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo nos ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.